Hola muchachos, hoy vamos entonces a comenzar nuestras clases y vamos a comenzar con las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Las primeras aplicaciones que vamos a trabajar son las del movimiento masa-resorte. Entonces en este videito vamos a hacer solamente un trabajo que tiene que ver más con física que con ecuaciones diferenciales. Vamos a hacer la deducción de cuál es la ecuación diferencial que vamos a tener que resolver. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que aquí tenemos un techo y vamos a colgar en el techo un resorte, pero vamos a colgar el resorte en tres momentos distintos. En el primer momento vamos a colgar el resorte, solamente el resorte y nada más que el resorte. Obviamente cuando un resorte se cuelga, él se alarga un poquito por su propio peso. Pues vamos a suponer que no vamos a considerar esa elongación adicional del resorte y vamos a suponer que esta era la longitud del resorte inicial. Esa es la longitud L. En un segundo momento vamos a ponerle al resorte, vamos a ponerle una masa en su parte inferior. Cuando se coloca una masa en la parte inferior del resorte, esa masa hace que el resorte se estire. Entonces vamos a hacer ese dibujo. El dibujo quedaría algo como esto. No estoy haciendo un dibujo muy perfecto, lo que me importa es que entiendan el concepto. Aquí tengo la masa que le pegué. Esta es una masa. Importante. Hay una elongación adicional del resorte con respecto a su longitud original y esa elongación normalmente se conoce con el nombre de S. Y la masa es una masa que normalmente se conoce como una masa M. Estamos suponiendo que esto está completamente en equilibrio, está quieto. Entonces, si esto está completamente quieto, podemos decir que la fuerza, que es igual a masa por gravedad, que es la que dice que se va a caer, es igual a la fuerza que está sosteniendo a la caja para que no se caiga, a la masa, que sería K por S. Aquí estoy utilizando lo que ustedes vieron en física que se llama la ley de Hooke. Masa por gravedad es igual a K por S. Estamos pensando que está en equilibrio, que está quieto, que no se mueve. Ese es el segundo momento. El primer momento fue el resorte solo con una elongación L. Después el resorte con una masa pegada en el extremo y hay una elongación adicional que es S. Y la ley de Hooke no considera en ningún momento la longitud original del resorte. La ley de Hooke solamente considera cuánto se elongó después de haberle pegado la masa. El último momento es el más difícil de dibujar porque se supone que vamos a pensar en que la masa se está moviendo. Si la masa se está moviendo, el dibujito mío debería estarse moviendo, pero obviamente no estoy haciendo un video con esto en movimiento, sino un video de lo que les estoy explicando que es distinto. Y entonces vamos a suponer que en algún momento del movimiento la masa se encuentra aquí. Si la masa se encuentra ahí, entonces tenemos a esta posición de acá la vamos a llamar la posición de equilibrio. Después de haber pegado la masa del resorte se consigue la posición de equilibrio. Y aquí hay un desplazamiento adicional a partir de esa posición de equilibrio. Ese desplazamiento lo vamos a llamar X. X de t es el desplazamiento de la masa desde la posición de equilibrio. Ojo que depende de t. Es obvio que depende de t porque si esto se está moviendo, la masa podría estar más abajo o podría estar más arriba dependiendo del tiempo. Vamos a suponer que aquí tenemos un eje que apunta en la dirección hacia abajo, el eje X. El eje X apunta en la dirección hacia abajo
Por lo tanto, cualquier desplazamiento que esté por debajo de la posición de equilibrio significa que la X es positiva. Si la masa se encuentra por arriba, es porque el desplazamiento es negativo. Mucho cuidado con el sistema de referencia que estamos poniendo. Recuerden que en física ustedes les enseñaron que el sistema de referencia se puede colocar en cualquier lugar y eso no debería afectar para nada todo lo que ustedes están haciendo. Como esta masa se está moviendo, entonces vamos a utilizar todos los conceptos que ustedes vieron en física. Si x de t es desplazamiento, significa que x' es velocidad, primera derivada, y x segunda es aceleración, segunda derivada. Entonces, utilizando las leyes de física, masa por aceleración es igual a todas las fuerzas inmiscuidas aquí involucradas en este movimiento de esta masa. ¿Qué fuerzas hay involucradas en el movimiento de esta masa? Está la fuerza que le dice que se va a caer, que es masa por gravedad. Pero también está la fuerza que le dice que no se caiga, que es la del resorte. Como esa la del resorte va en el sentido opuesto a como yo puse mi eje, la voy a poner negativa. Menos K por la elongación. En este caso, la elongación del resorte no es únicamente este X. La elongación del resorte se hace a partir de la longitud inicial del resorte. O sea que aquí hay una L y hay una X. Hay una S y una X, S más X. ¿Qué otras fuerzas hay involucradas en un movimiento de estos? Pues perfectamente puede haber una fuerza del medio circundante que esté haciendo que el movimiento se detenga. Por eso la vamos a poner negativa. Vamos a poner una fuerza negativa que tiene que ver con la fricción que se está generando con el medio. Aquí esa fricción no se llama fricción, se llama amortiguación. Y la amortiguación siempre es proporcional a la velocidad. Ese número beta es una constante de proporcionalidad y depende del medio en el que estemos metidos. No es lo mismo hacer este movimiento en el vacío, donde pondríamos un beta igual a 0, que hacerlo en el agua o que hacerlo dentro de aceite. Obviamente, entre más viscoso sea el medio, más alta es la constante, porque más resistencia está poniendo el medio a que se haga el movimiento. Y podríamos tener de presente también algunas fuerzas externas. Por ejemplo, alguien quiere mover la masa y si alguien la quiere mover, estaría aplicando una fuerza que es completamente ajena a todo este movimiento. Esa fuerza la vamos a simbolizar como una F de t, que es una fuerza externa, y la vamos a poner a depender del tiempo porque la fuerza podría actuar en algunos momentos, pero en otros no. Esta es la ecuación diferencial que describe el movimiento de la masa y el resorte. Yo la voy a simplificar un poquito para que nos demos cuenta que es una ecuación que ya sabemos resolver. Masa por x segunda es igual. Vamos a distribuir aquí este paréntesis, me quedaría mg menos k por s menos k por x menos beta x' más f de t. Yo aquí la f de t, la fuerza externa, la puse positiva porque normalmente uno siempre piensa que las fuerzas externas favorecen que haya movimiento, pero también perfectamente podría pasar que haya una f de t negativa, que una f de t es que alguien esté cogiendo la masa y la quiera dejar quieta. Eso es una fuerza que en lugar de estar a favor del movimiento está en contra. Bueno, vamos a hacer una simplificación. ¿Qué simplificación vamos a hacer? Cuando vimos la posición de equilibrio, vimos que la fuerza era igual a mg y también era igual numéricamente igual a k por s porque si no, no estuviera en equilibrio. Si mg es igual a k por s es porque este término y este término se pueden simplificar, son el mismo. Listo. Y ahora vamos a coger estas fuerzas que aparecen negativas y las vamos a pasar al otro lado positivas para que me quede masa por aceleración más beta por x' más k por x igual a f de t. Y esta es una ecuación diferencial que todos ya conocemos. ¿Por qué la conocemos? Porque es una ecuación diferencial de orden superior, de orden 2. Aquí vemos que la máxima derivada es la segunda. Y mire cómo son los coeficientes. La masa del objeto la podemos suponer constante. Podemos poner un objeto que nunca cambia de masa. Masa es constante. La beta. Como les dije ahora, la beta depende del medio en el que estemos haciendo el movimiento. El medio en el que estemos haciendo el movimiento es el que me dice qué tanta resistencia va a poner.
esa constante, esa beta siempre va a ser una constante. Y la K es la constante elástica del resorte. Si la K es la constante elástica del resorte, constante del resorte, entonces nos damos cuenta de que todos estos numeritos, la M, la beta y la K, son constantes. ¿Qué es esto? Es una ecuación diferencial de orden superior con coeficientes constantes. Y nosotros ya sabemos cómo se resuelven esas ecuaciones diferenciales. Eso lo aprendimos a hacer antes de que estuviéramos en esta situación de cuarentena. Entonces, muchachos, lo que viene enseguida es empezar a analizar cómo se hace ese movimiento. Porque aquí hay dos fuerzas que obligatoriamente tienen que estar. Obligatoriamente tiene que estar la fuerza de masa por aceleración. ¿Por qué? Porque hay masa. Si no hubiera masa, el resorte estuviera solo y en un resorte solo no hay ningún tipo de movimiento. Tiene que estar obligatoriamente la fuerza de K por X. ¿Por qué tiene que estar la fuerza de K por X? Porque si no hubiera K es porque no hay resorte. Y si no hubiera resorte, la masa simplemente seguiría una caída libre. Las otras dos fuerzas son fuerzas que pueden o no estar. Esta fuerza, que es la fuerza de amortiguación del medio, y esta fuerza, que es la fuerza externa a todo el movimiento, estas dos fuerzas pueden o no estar. Dependiendo si están o no están, entonces los movimientos van a tener diferentes nombres y eso lo vamos a ver en los siguientes videos.